Antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ni un solo resumen, y déjame en los comentarios qué otra película te gustaría que resumiésemos. Esta historia empieza con una frustrada reportera llamada Abril O'Neil, quien estaba cansada de hacer noticias comunes y de poca importancia, por lo que empieza a seguir los rastros de una organización criminal llamada el Clan del Pie, para así poder sacar una buena historia. Y entonces, en uno de esos intentos, ella va al muelle en donde días antes habían robado sustancias bioquímicas, y cuando llegó, ve a soldados de aquel clan intentando extraer más cargas. Pero en ese momento, también aparece un extraño sujeto que solo se veía entre las sombras y que empezaba a evitar que el clan cumpla su cometido. Y aunque Abril pudo verlo, no logró tomar evidencia de él y solamente fotografió un símbolo que se le hacía familiar. Ella fue a su trabajo en el canal de noticias para contar sobre aquel justiciero que vio y así puedan seguir la historia, pero nadie creía en sus palabras y no la tomaban en serio. Por otro lado conocemos a Destructor, quien es el líder del Clan del Pie, y es un tipo muy despiadado y hábil en las artes marciales. Este sujeto estaba enojado porque no había podido completar su asalto en el muelle, así que envía a su soldado llamada Karai para que capture a esos justicieros a como de lugar y así ya no se interpongan en sus planes. Por otro lado conocemos a Eric Sachs, un empresario científico que se había aliado a la policía para combatir contra el crimen del Clan del Pie. Eric Sachs también era compañero de investigación del padre de Abril, quien falleció luego de que el Clan del Pie ataque sus laboratorios. Y Abril admiraba mucho a Eric, ya que sus palabras la inspiraban a seguir buscando más pruebas sobre el caso del Clan del Pie. Y al salir de la conferencia que Eric había realizado, Abril ve a los soldados del Clan del Pie tomar una estación del tren, en donde tenían retenidos a varios civiles inocentes para que sirvan de carnada y así puedan atraer al misterioso justiciero. Y al parecer su plan dio resultados, porque aquellos justicieros habían llegado para rescatarlos y para enfrentarse a los soldados. Y luego de derrotarlos, estos justicieros se van rápidamente sin que alguien pueda ver sus identidades. Pero no contaban con que Abril los había perseguido, y los encuentra en la azotea de un edificio celebrando el éxito de su misión. Y al ver que esos justicieros en realidad eran 4 humanoides, ella los fotografía pero entonces es atrapada por uno de ellos. Y al verlos más de cerca, se da cuenta que en realidad eran tortugas mutantes, y entonces se desmaya. Al despertar, ellos se presentan como las tortugas ninja, que eran conformados por Miguel Ángel, Leonardo, Donatello y Rafael. Y luego de que Donatello borrara las fotografías del celular y Leonardo le advirtiese que no cuente a nadie sobre lo que había visto, estas tortugas se van. Y Abril, al saber sus nombres e ignorando la advertencia que le hicieron, toma su celular y los fotografía cuando ellos se iban. Y entonces, teniendo sospecha de esos nombres, va a su casa a buscar sus antiguos archivos y videos que hacía en el laboratorio de su padre, y allí encontró el símbolo que antes fotografió, y también vio un video que ella había grabado cuando visitaba a su papá. Allí ella recuerda que Eric y su padre estaban experimentando con una rata a quien llamó Splinter, y también con 4 pequeñas tortugas a quienes llamó Miguel Ángel, Leonardo, Donatello y Rafael. Y así, ella confirmó que aquellas tortugas ninja, en realidad eran las tortugas que ella tuvo de mascotas cuando era pequeña. Y entonces, junto a su camarógrafo llamado Vernon, va a la casa de Sachs para poder aclarar sus dudas. Y una vez allí, ella le comenta sobre las tortugas y le muestra la fotografía que les había tomado, y entonces, Eric le dice que aquella investigación se había perdido en el incendio, pero gracias a esa información, hay una nueva oportunidad de retomar el proyecto Renacimiento. Eric también le comenta que él había nacido en Japón, pero que luego de quedarse sin hogar, un sensei local lo acogió. Y además le explica que el proyecto Renacimiento consistía en desarrollar un mutágeno que sea capaz de estimular la autorreparación a nivel celular, y así poder salvar a la gente de un posible ataque nuclear. Y luego de explicarle todo eso, le da una tarjeta para que lo llame si necesita alguna cosa. Por otro lado, estas 4 tortugas adolescentes estaban regresando a su refugio en las alcantarillas, pero tenían miedo que Splinter los descubra, ya que para ellos estaba prohibido subir a la superficie. Pero a pesar de los intentos que hacían, Splinter los descubre. Y tras ser doblegados por una deliciosa pizza, Miguel Ángel le confiesa a su maestro que habían sido descubiertos por una chica llamada Abril O'Neil, y entonces, Splinter les dice que por culpa de eso ahora Abril estaría en peligro. Así que los envía a buscarla y traerla con él. En otra parte, vemos a Eric visitar el refugio del Clan del Pie, y allí descubrimos que el sensei que rescató a Eric cuando era pequeño era Destructor, y que además, ellos habían estado trabajando juntos desde hace mucho tiempo. Y luego, cuando Abril buscaba información en su computadora, Donatello logra hackearla y le muestra una dirección en donde ellos la esperarían. Y entonces,
cuando Abril fue a esa dirección, estas 4 tortugas la encuentran y la llevan a su hogar en las alcantarillas. Allí se encuentra con Splinter, y esta rata le explica que cuando su padre descubrió las verdaderas intenciones de su compañero, prendió fuego al laboratorio para que Destructor no consiga sus planes. Y cuando todo se estaba incendiando, apareció Abril y tomó a aquellas ratas y tortugas, y los salvó llevándolos a las alcantarillas. Allí fue que Splinter recorrió aquellas alcantarillas con las tortugas, y entonces, el mutágeno que les inyectaron en la sangre, empezó a cambiarlos y a volverlos humanoides. Así fue que Splinter tomó la responsabilidad de aquellas tortugas, y las crió y cuidó como si fuesen sus hijos. Así pasaron los años, y aquellos jóvenes sentían curiosidad por salir a la superficie, pero Splinter sabía que la sociedad no los aceptaría, así que empezó a fortalecerlos para que puedan protegerse mental y físicamente. Splinter había encontrado un libro del arte del ninjutsu, y poco a poco empezó a perfeccionar sus habilidades, y así, también empezó a enseñárselas a sus hijos, demostrando que ellos podían aprender a un ritmo maravilloso. Así que día tras día fueron adiestrándose ya que solo vivían para eso. Y cuando estuvieron listos, Splinter los vio crecer y convertirse en guerreros. Por eso es que Splinter estaba agradecido con Abril por haberlo salvado aquel día. Por otra parte, el clan del pie empezaba a rastrear la ubicación de las tortugas utilizando la tarjeta que Eric le había dado a Abril. Y también, Eric le mostraba a Destructor el nuevo y sorprendente traje que le había construido. Y fue entonces que el clan logra encontrarlos en las alcantarillas. Allí se libra una feroz lucha en donde Splinter usó sus habilidades para defender a sus hijos, y las tortugas también hacían lo suyo combatiéndolos e intentando sacar a Abril del lugar. Pero entonces, en ese momento llega Destructor con su nuevo traje, y aunque Splinter intentó detenerlo con todas sus fuerzas, al final de un largo tiempo luchando cae vencido. Por otro lado, las tortugas también peleaban con los soldados del clan, y cuando vieron que su maestro estaba en problemas, intentaron ir para ayudarlo, pero él cierra todas las puertas para que no se acerquen a las garras de Destructor. Allí ellos veían como su padre estaba siendo apaleado por Destructor, así que usan todas sus fuerzas para abrir las puertas y defender a Splinter, pero al ver que lo tenían de rehén y no podían hacer nada sin que lo lastimen más, dejan sus armas en el suelo y luego son atrapados por los soldados. Y entonces, el clan se lleva a Miguel Ángel, Leonardo y Donatello, dejando a Rafael pensando que había muerto en la batalla. Pero Rafael no estaba muerto, y con ayuda de Abril empiezan a sacar a Splinter de los escombros. Rafael lleva a su maestro para intentar salvarlo, y luego de darle los primeros auxilios, Splinter le pide que vaya a salvar a sus hermanos. Y como Donatello había activado un rastreador, ellos ya sabían para dónde se dirigían. Entonces, con ayuda y el auto de Vernon, van a rescatarlos. Por otra parte, Eric ya tenía en su poder a las tortugas, y su plan era drenar toda su sangre para así tener el compuesto del mutágeno que corría en ellos. Pero el mayor plan de Eric era hacer que Destructor suelte toxinas químicas en toda la ciudad, causando así que haya un gran número de bajas en la población, para que así, teniendo ya el antídoto con el mutágeno, Eric venda el antídoto a los gobiernos y así pueda volverse más que millonario. Y no solo eso, sino que gracias a esa mecánica Destructor obligará a la ciudad a vivir bajo su gobierno. Mientras tanto, Abril, Vernon y Rafael llegan a las instalaciones de Eric y así logran encontrar a las tortugas. Pero en ese momento también llega Destructor y empieza a enfrentar a Rafael venciéndolo rápidamente. Y Abril, para ayudarlos, inyecta una gran dosis de adrenalina a las demás tortugas que estaban siendo drenadas, y entonces, estos 3 hermanos se llenan de mucha energía e hiperactividad y toman a Rafael para que juntos vayan tras Eric que iba rumbo a poner su plan en marcha. Y entonces, ellos van para tomar un camión para alcanzarlo, pero hacerlo no sería tan sencillo. Y cuando logran tomarlo, son perseguidos por Karai y el ejército del clan. Y entonces, se arma una persecución llena de mucha acción, mucha nieve, muchos autos volando, también gente volando, una gran avalancha, un caparazonazo para derrotar a Karai, y un gran abismo de donde logran salir a salvo. Mientras tanto, Destructor ya estaba en la torre preparando todo para liberar las toxinas, y Eric ya empezaba a preparar el antídoto regenerador con la sangre que sustrajo de las tortugas. Y entonces, Abril y Vernon se dirigían con Eric para quitarle el antídoto, mientras que las tortugas subían por el ascensor para detener a Destructor. Así ellos empiezan a enfrentarlos usando sus espadas, mientras que Abril y Vernon se encuentran con Eric. Allí Abril descubre que Eric fue quien asesinó a su padre, y entonces, gracias a la alarma contra incendios que ella activó, Vernon logra noquear a Eric. Por otro lado, Destructor estaba apaleando a las tortugas, y cuando parecía que ya estaban perdidos, utilizan una técnica legendaria llamada burro castigado, y así Rafael logra mandar a Destructor afuera del edificio. O eso creían,
porque cuando Donatello estaba desactivando el sistema que detonaría la toxina, Destructor aparece para seguir enfrentándolos. Donatello logra desactivar el sistema, pero Destructor usa sus cuchillas para hacer caer el chapitel y así hacer derramar las toxinas, pero las tortugas intentan evitarlo. Y entonces, Abril aparece con el antídoto, así que Destructor aprovecha que el chapitel estaba cayendo para lanzarse y agarrar el antídoto sosteniéndose en él. Y como Abril también caía, las tortugas se lanzan para salvarla. Allí ellos la balancean y Abril logra hacer que Destructor caiga de las alturas directamente al suelo. Pero no todo había terminado, porque el chapitel empezaba a caer, así que ellos pensaron que ya sería su fin, así que empezaron a dar sus últimas palabras. Allí Rafael abre su corazón y les confiesa a sus hermanos que en verdad los quería y admiraba mucho, y luego, se da cuenta que habían logrado caer al suelo sin sufrir un daño. Más tarde, cuando llegaron a las alcantarillas, ellos usan el mutágeno para curar a Splinter. Y así, este les dice que se había equivocado, porque en verdad ellos estaban listos para enfrentar a la sociedad, y lo único que necesitaban era descubrir que su verdadero poder está en creer en ellos mismos. Y después de todo eso, estas tortugas agradecen a Abril por guardar el secreto de sus identidades, ya que ella podría ganar mucho reconocimiento haciéndolo, pero ella no lo hizo. Luego de que las tortugas ninja derrotasen a Destructor, esta nueva historia empieza con Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel yendo a ver un partido de básquetbol en el techo del estadio para que nadie sepa que están allí. Y cuando aparece un anuncio sobre los sucesos con Destructor, ven cómo presentan a Vernon como el supuesto salvador de la ciudad, al pensar que él fue quien venció a Destructor. Las tortugas habían hecho un trato con Vernon, y quedaron en que él se adjudicaría la victoria, para que así continúe el anonimato de estos hermanos. Y aunque hayan hecho ese trato, Rafael y Miguel Ángel ya no querían seguir escondidos, y soñaban con algún día salir a la ciudad sin miedo a que la gente se asuste o los tache de monstruos. Por otro lado vemos a Abril, quien estaba vigilando al Dr. Baxter, un reconocido científico quien presuntamente estaría aliado con la organización de Destructor. Ella utiliza un reloj espía que Donatello le había regalado, y se acerca donde Baxter para poder robar su información y leer sus correos, y luego de una gran actuación nerd y un drástico cambio de imagen, ella logra obtener los correos. Pero cuando los leía, estos empezaron a autodestruirse, pero no sin antes ella leer un par que confirmaba la conexión que tenía Baxter con Destructor. Allí Abril se entera que Baxter estaba planeando interceptar el convoy que transportaría a Destructor hacia otra prisión, por lo que las tortugas se preparan para poder impedirlo. Donatello había rediseñado una camioneta a la que llamó Tartaruga, y con ella iban rumbo a detener la liberación de Destructor. Por otro lado conocemos a Jones, un oficial de policía encargado del camión que transportaría a Destructor. Y en aquel camión, Destructor no sería el único en ir, porque también estaban los convictos llamados Bebop y Rocksteady, quienes eran dos grandes fanáticos de los actos de Destructor. Y en el momento en el que el convoy ya estaba en marcha hacia la nueva prisión, aparecen unas motocicletas que se deshacen de la escolta y empiezan a interceptar el camión. Estos soldados de Destructor empezaban a perforar el techo del camión, pero entonces aparece la tartaruga y empiezan a enfrentarlos. Rafael comienza a desquiciarse, Baxter se desespera porque las tortugas estaban arruinando su plan, y entonces, luego de liberar a Destructor y noquear a Jones, aparece un helicóptero que intentaba extraer a su líder, y como el plan de Baxter no estaba yendo bien, este activa un portal teletransportador y hace que Destructor pueda escapar. Pero algo había interceptado la señal del teletransportador, y aquel portal lleva a Destructor a otra dimensión con un malvado ser llamado Krang. Este gran cerebro brilloso le cuenta sobre una máquina llamada condensador de arco, que hace años cuando lo lanzó a la Tierra, la atmósfera lo rompió en 3 pedazos. Uno es el teletransportador que posee Baxter, otro se encuentra en un museo en Nueva York, y la tercera en la selva de Brasil. Krang le ordena a Destructor que consiga las piezas restantes, y haga que Baxter rearme el condensador, y así, este pueda teletransportar su máquina de guerra llamada el Tecnódromo, a través del portal que se abrirá. Y entonces, juntos podrían controlar todo el planeta y a su gente. Y para que Destructor pueda lidiar con las tortugas, Krang le entrega una sustancia púrpura que lo ayudará con su problema. Por otra parte, las tortugas estaban analizando el momento exacto en el que Destructor desapareció en el portal, y allí Donatello se dio cuenta de un residuo de teletransportación, por lo que Abril se decide ir a las instalaciones de Baxter para poder buscar más información sobre ello, a lo que Donatello le da un USB para que lo haga. Las tortugas querían acompañar a Abril, pero como ya estaba amaneciendo, ellos no podían salir ya que las personas podrían verlos. Mientras tanto, el Departamento de Investigación del Crimen Organizado liderado por la jefa Vincent tomó el caso del escape de Destructor,
y cuando Jones le contaba lo que había pasado y sobre el camión tartaruga que había visto, Vincent no le creía ni una sola palabra. Mientras tanto, Bebop y Rocksteady, que habían logrado escapar, piden unos celulares supuestamente irrastreables y luego son reclutados por Destructor para que ayuden en sus planes. Y luego, cuando Baxter buscaba respuesta a la anomalía que se llevó a Destructor, este aparece en su oficina y le explica sobre las 3 piezas y el portal que Crank quiere abrir. Y además, le da la sustancia púrpura que Crank le había dado, y cuando Baxter lo sintetiza, logra crear una fórmula que inyecta a Bebop y Rocksteady, y eso los convierte en un rinoceronte y en un jabalí. Baxter explica que aquella sustancia despertaba el gen dormido que une a los humanos a sus ancestros animales, o sea que los regresa al lugar que les corresponde en el reino animal. Y todo eso fue visto por Abril, que había logrado infiltrarse en sus instalaciones. Ella muy sigilosamente va a tomar la inyección que tenía residuos de esa fórmula, y cuando Destructor le decía a Baxter que cree más para así poder formar todo un ejército, Abril rápidamente entra al laboratorio y logra tomar el tubo que contenía el suero púrpura. Y cuando ella sale corriendo del edificio, es vista por Jones, que había logrado llegar al lugar al rastrear por sus celulares a los convictos. Abril estaba huyendo muy rápidamente de los soldados del Clan del Pie que la perseguían, y cuando parecía que estaba rodeada y sin salida, aparece Jones vestido de Jason para ayudarla. Jones empieza a enfrentarse a los soldados, y en eso, llegan unos policías y encuentran el tubo con el suero púrpura, y a Abril y a Jones no les queda más opción que salir corriendo de allí. Y luego de estar ya a salvo, aparecen las tortugas ninja que al principio asustan a Jones, pero al escuchar que también irá detrás de Bebop y Rocksteady, Leonardo decide llevarlo a su guarida. Allí Donatello, gracias a la inyección que Abril le dio y que contenía residuos de la fórmula, dice que puede rastrear a Bebop y Rocksteady. Al principio Jones no quería trabajar con ellos porque le habían hecho muchas bromas pesadas, pero luego de descubrir que ellos eran los que conducían el camión tartaruga que enfrentaron al Clan del Pie cuando escapó Destructor, decide ir con ellos. Y entonces, cuando Donatello analizaba la sustancia púrpura, se da cuenta que aquel suero no solamente sirve para convertir humanos en animales, sino que también puede ser usado para convertir a animales en humanos. Le muestra eso a Leonardo, pero este le dice que no hay necesidad de convertirse en humanos, y le dice a Donatello que no le comente nada a los demás sobre eso. Pero Miguel Ángel lo había estado escuchando todo. Por otra parte, vemos a Destructor ir al Museo de Nueva York en donde se encontraba una de las piezas, y gracias a sus nuevos mutantes logra obtenerlo. Mientras tanto, Miguel Ángel le cuenta a Rafael lo que había escuchado, y este se pone furioso porque Leonardo les quería esconder esa información, pero cuando lo encara, Leonardo le hace saber que él es el único que toma las decisiones en el equipo. Y cuando Donatello le avisa que había sonado una alarma en el museo, solamente van Leonardo y Donatello, y a Miguel Ángel y a Rafael los dejan en la banca. Y mientras Leonardo y Donatello estaban en el museo y descubrían que la pieza que robó Destructor servía para abrir un portal, Miguel Ángel y Rafael le decían a Jones y a Abril que los ayuden a entrar a la estación de policía, diciéndoles que Donatello necesita la sustancia púrpura para rastrear a Bebop y Rocksteady, pero la realidad es que lo querían para que puedan convertirse en humanos. Y entonces, para poder entrar a la estación de policía, van donde Vernon para que los ayude usando sus influencias como héroe de la ciudad. Así fue como Vernon distraía a los guardias e instalaba un USB para que Donatello pueda controlar el sistema y darles acceso a Jones y a Abril. Y Miguel Ángel y Rafael también hacían su parte robando la tarjeta de acceso. Pero cuando estaban a punto de tomar el tubo con la sustancia púrpura, el ejército del Clan del Pie ya había llegado primero. Y como veían que estos sujetos estaban a punto de escapar, a Miguel Ángel y a Rafael no les queda más opción que revelar sus identidades para detenerlos. Y justo en ese momento aparecen Leonardo y Donatello, que habían sido llamados por Miguel Ángel, y así logran recuperar el tubo. Pero cuando parecía todo controlado, aparece la jefa Vincent junto a otros policías que empiezan a ver a las tortugas con desagrado y terror. Entonces también llegan Jones y Abril, que se ponen delante de las tortugas para que puedan lograr escapar. Los hermanos logran llegar a las cloacas y reunirse con Splinter, y mientras que Rafael y Leonardo discutían, Miguel Ángel se sentía muy afectado con las palabras y miradas de desprecio de aquellos policías. Leonardo estaba muy enojado con lo sucedido, y estaba a punto de renunciar a todo, pero Splinter le hace entender que sus diferencias son lo que los hace fuertes como equipo, y que un buen líder lo sabe, y un buen hermano lo acepta. Y mientras Donatello encontraba la ubicación de Bebop y Rocksteady que se dirigían a Brasil, Jones y Abril intentaban explicar a la jefa Vincent que las tortugas son buenas y que el malo era Baxter. Pero Vincent no cree ni una de sus palabras y le muestra un video alterado donde se ve a Abril robando en los laboratorios de Baxter.
Por otro lado vemos a Bebop y a Rocksteady que habían logrado encontrar la pieza faltante en Brasil, mientras que las tortugas recién iban de polizontes en un avión de carga. Y entonces, para poder interceptar el avión que ya iba rumbo donde Destructor con la pieza faltante, ellos saltan en su dirección. Y luego de que Miguel Ángel presuma sus habilidades como cabo, Donatello detecte el avión, Leonardo casi se desvía y Rafael salude a los pilotos, estas tortugas se enfrentan muy fácilmente al ejército del Clan del Pie que se encontraba a bordo. Y luego de encontrar la pieza, aparecen Bebop y Rocksteady para detener que se lo lleven. Pero luego de que Rocksteady destruyese el avión con una superarma, ellos empiezan a caer al gran río de la selva. Allí se libra una carrera por la custodia de la pieza, pero a pesar de todos los intentos y por culpa de su comunicación como equipo, las tortugas pierden la pelea y el rinoceronte y finalmente el jabalí se quedan con la pieza. Por otra parte, Jones logra robar el celular de la jefa Vincent, y así Abril pudo llamar a Vernon para pedirle que robe las copias de seguridad de las cámaras de vigilancia, para así poder mostrarle a la jefa Vincent el verdadero video sobre lo que pasó en el laboratorio aquel día. Y después de mostrarle el video a la jefa y ella libere a sus amigos, por la ventana observan un gran agujero en las nubes que empezaban a abrirse, ya que Destructor había activado el portal con la pieza faltante. Aquel portal empezaba a transportar varias piezas que formarían el tecnódromo, y como las tortugas eran las únicas que podían acercarse a su atmósfera a desactivarlo ya que para los humanos es mortalmente tóxico, ellos deciden ir. Pero el problema era que era de día, y si la policía los veía nuevamente querrían arrestarlos, así que tenían que tomar la decisión si usar o no el suero que cambie su aspecto. Pero entonces, Rafael toma el tubo y lo destruye, decidiendo así mostrarse a los policías con sus verdaderos aspectos. La jefa Vincent estaba esperándolos junto a Abril, Jones y Vernon, y al principio ella no podía creer que esas tortugas eran las defensoras de la ciudad, pero después de escuchar que Vernon no era realmente el héroe, Vincent decide trabajar en conjunto con ellos para salvar la ciudad. Por otro lado vemos a Destructor con su traje adaptado para aquella atmósfera, y cuando Baxter estaba emocionado porque aquel portal marcaría su nombre en la historia de la ciencia, Destructor lo traiciona y lo deja fuera de sus planes. Y luego de eso, Destructor se teletransporta al tecnódromo. Mientras tanto, el plan de las tortugas era buscar el transmisor que está reuniendo las piezas, y después de enviarlo a su lugar de origen, Abril, Jones y Vernon cerrarían el portal cuando todo esté listo. Por otro lado, Destructor se presenta con Krang, y tras decirle que había hecho todo lo que había pedido y empezaba a pensar que juntos dominarían el planeta, Krang lo traiciona y lo deja fuera de sus planes congelándolo y llevándolo a su colección de juguetes. Y mientras eso pasaba, los policías hacían una barricada para que las tortugas puedan pasar por la gente sin ser vistos y así puedan subir a una de las piezas que los llevarían al tecnódromo. Mientras tanto, Abril, Jones y Vernon iban a las instalaciones a desactivar el portal, pero se encuentran con Bebop y Rocksteady. Allí Jones decide quedarse con ellos para enfrentarlos, y después de una persecución y guiarlos para que entren a un vagón de carga, Jones toma una granada y se los lanza después de encerrarlos. Por otro lado, las tortugas ya habían logrado llegar al tecnódromo, y después de conocer a Krang, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael empiezan a enfrentarlo mientras que Donatello intentaba encontrar el transmisor. Y tras una feroz y destructiva pelea, Donatello logra hallar su ubicación y Miguel Ángel va para tomarlo. Pero Krang no se las dejaría tan fácil, pero después de que estas tortugas por fin puedan trabajar en equipo, logran vencerlo y tomar el transmisor para llevarlo dentro del portal y así hacer que la máquina regrese a su dimensión. Y entonces, cuando Jones usa su palo de hockey para destruir la máquina que abría el portal, el transmisor empieza a llevar todas las partes del tecnódromo a su dimensión, y después, el portal logra cerrarse sin que Krang haya podido cumplir sus planes. Y luego de todo eso, Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel son condecorados por la policía y reciben la llave de la ciudad. Y cuando la jefa Vincent les dice a las tortugas que ahora pueden mostrar sus identidades al público porque ahora podrían aceptarlos y así vivir una vida normal, estos hermanos deciden seguir entre las sombras defendiendo a la ciudad desde el anonimato. Y así termina esta historia. Espero les haya gustado este resumen, compártelo para que llegue a más personas y así este canal pueda seguir creciendo. Y también, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias y hasta la próxima.